Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y vamos a aprovechar este espacio para seguir con nuestra serie de proverbios. Me encanta estudiar proverbios porque, como siempre lo hemos dicho, es la aplicación práctica para enseñar o para aprender a vivir correctamente. Mientras que hemos dicho también antes ya que los salmos es esta forma práctica de aprender a tener una relación con el Señor, a relacionarte y adorarle, pues Proverbios nos enseña a tener una vida recta. Yo estoy seguro que si una sociedad no tuviera nada más de la Torá que solo Proverbios, sería suficiente y alcanzaría para conocer el carácter del Eterno, primero que nada, y en segunda, para vivir vidas rectas que honrasen y glorificasen a Adonai. Entonces, vamos a ir a nuestro capítulo 26. Ya estamos en el 26, ya falta poquito para que terminemos la serie entera. Este proverbio se estoy queriéndolo dar desde hace como 3 semanas, pero como se han alargado los temas y nos vamos a una segunda parte, no habíamos podido estudiarlo, pero bueno, Baruch Hashem, que también hemos tenido oportunidad de estudiar extensivamente los capítulos anteriores, el 30, el 31, ¿no? El 32 inclusive. Entonces, vamos entonces a estudiar en este momento Proverbios 26. Y quiero recordarles para los que, bueno, sabemos que todos estamos familiarizados con el libro de Proverbios, pero igual hay alguien que no, hay alguien nuevo y que no sepa muy bien y de repente piense que estamos como dando solo ideas al aire. Los proverbios son exactamente eso, ¿no? Versículos, frases y ideas que nos llevan a vivir vidas rectas. Entonces, no es necesario que tenga relación coherente el verso 1 con el verso 2, o el verso 1 y 2 sí, pero el 3 no. Vamos a ver que sí hay mucha coherencia en todo este capítulo, y yo quería darlo desde hace mucho tiempo, porque hay una característica en el ser humano que le distingue. Tristemente, esta característica no es buena. Ni es la perseverancia, ni la constancia, la disciplina, la diligencia. Lamentablemente esa no es la constante en el ser humano. La constante en el ser humano, con tristeza lo voy a decir, y ni modo hay que decirlo, es la necedad. El ser humano, amén no, pero pues sí, verdad esta es, ¿no? Pues sí, así es. Entonces, este capítulo va a esbozarnos muchas perspectivas, muchos ángulos de la necedad. Y mi esperanza y mi deseo es que nos podamos poner el chaleco. En México dicen, si te queda el chaleco, póntelo, ¿no? Y eso significa que si te queda o te afecta o te está redarguyendo o te está reprendiendo lo que estamos viendo, no lo rechaces, ¿no? Si hay algo que no debemos rechazar es jamás la reprensión que viene de parte de la Escritura. Porque cuando la Escritura te reprende, porque no precisamente tenga que reprendernos a todos, igual Javi es muy necio en un sentido, pero David es necio en otro. Y lo que tiene uno no lo tiene el otro. O igual son igual de necios los dos, que eso más o menos me queda... No es cierto, no es cierto, no es verdad. Pero lo que sí creo es que si hay reprensión, si hay redargüimiento, si hay corrección, tómalo y haz algo con ello. Escucha y no eches en saco roto. No solamente lo tomes, retén un ratito y después lo olvides, sino sé diligente y pon atención, porque la necedad es una de las cualidades más terribles que pueden existir en un ser humano. Porque la necedad, como ya lo hemos descrito aquí y hemos puesto como un significado muy personal de lo que es la quejilá, es el conocer la verdad que proviene de parte de Adonai y hacer lo contrario. Ir en contra de esa verdad que hemos aprendido, aún a sabiendas que es de parte del Señor, e ir y hacer lo contrario o hacer lo que nuestro corazón o nuestra carne nos llame. Entonces,
Proverbios 22. Sí. La necedad está firmemente atada al corazón del niño, pero la vara y la instrucción lo alejarán de ella. Así es, y esa es la idea. ¿Desde cuándo se considera necia una persona? Fíjate, un niño, es que, hombre, la necedad, por eso yo decía, ¿no? La constante del ser humano y algo que nos distingue y rige es eso, el ser necios. Pero, ¿sabes? Como bien estamos leyendo en este momento, David, la vara y la instrucción corrigen y transforman a ese necio en alguien entendido. Entonces, mi esperanza es que este capítulo sea una vara, una corrección que nos pueda guiar para caminar en la manera correcta conforme a la voluntad del Eterno. Vamos a estudiar la mitad del capítulo, ya lo saben, exactamente. Entonces, y la próxima semana, o cuando nos toque otra vez, si es que no nos alargamos mucho, nos tocará estudiar lo que sigue, pero no hagamos oídos sordos a esto. Entonces, dice el verso 1 del capítulo 26 de Proverbios: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, hombre, así no conviene el necio, así no conviene al necio la honra. Voy a volver a leer. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. La definición de un necio que hemos incluido, o que hemos concluido, perdón, aquí, es el conocimiento de la verdad y la voluntad de Adonai, ¿no? Puesto como lo que se debe hacer y actuar, pero se omite. Se decide seguir haciendo conforme a la verdad propia. Sería como ignorar la verdad del Eterno por abrazar nuestra verdad, por chueca, rota, caída y insuficiente que sea, ¿no? ¿Qué honra puede haber en ello? Les pongo yo aquí. ¿Qué renombre hay en ello? El ignorar al Señor por hacer conforme a lo que yo quiera. ¿Qué reconocimiento merece quien decide actuar así? Mira, 1 Corintios 1:25. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Hombre. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así es. Sí, es que mira, no está diciendo ese versículo que el Señor sea un necio o puede existir algo de necedad en él. Lo que está diciendo es que lo más necio que nos pueda parecer a nosotros de parte del Creador es una verdad inefable junto a lo que nos parezca más verdad a nosotros de nosotros mismos. ¿Me entiendes? Y les pongo aquí, pero en el mundo vemos infinidad de ejemplos de necios. Vemos infinidad de necios siendo reconocidos, siendo levantados e inclusive exaltados por intereses creados, o porque así conviene, o porque es lo políticamente correcto, o porque conviene así a lo que la corriente de este mundo está indicando, ¿no? Y esto acarrea terribles daños. Cuando la gente con autoridad alguna llega a imponer galardones a un necio, termina siendo como una nevada en pleno verano. Termina siendo como lluvia durante el tiempo de la cosecha. ¿Tú sabes lo que significa que haya lluvia en el tiempo de la cosecha? Es terrible para alguien que está cosechando que haya lluvia, porque no podría ni cosechar. Terminará siendo un terrible despropósito. Y eso es lo más penoso. Tócales a las chicas un momentito. Eso es lo más terrible y lo más brutal, por decirlo así, en este tema, el despropósito. Que haya un despropósito o que una persona se convierta en un tremendo y terrible despropósito. Por eso, si tu hija o hijo
tu esposa o esposo o alguien que ames está actuando neciamente, repréndele. No se quede callado nadie. Repréndele y no consienta sobre su falta. ¿Sabes por qué? Por amor a esa persona. Porque cuando tú estás viendo que alguien es un necio, sea tu hija, tu hijo, tu hermano, tu familiar, y tú te quedes callado, lo que estás haciendo es que estás haciendo que lo propio que va a recibir se sume, se amontone y se multiplique. Hay un ejemplo literal, explícito, y yo creo que fundamentado en esto. Los hijos de Eli Claro, claro. Míralos. y los hijos de David. Los hijos de David. Rey, ¿eh? Sí. Todo un despropósito en ellos porque no hubo quien les reprendiese, quien hiciera conforme a lo que en autoridad debía hacerse. ¿Te das cuenta que no era amor? Claro que no. Cuando tú solapas, cuando tú te quedas callado, el defecto, la necedad o la insolencia de un ser amado, quien quiera que sea, no es por amor. Es o porque no te quieres meter en problemas, es o porque estás muy cansado ya y ya sientes que ya no puedes más y que seguir corrigiendo es en vano. Tenemos que corregir en tiempo y fuera de tiempo, así como cuando predicamos el Evangelio. ¿Para qué? Para que no se convierta la vida de esa persona en un despropósito, ¿no? Para que la iniciativa de estos que son necios no sea un despropósito. Y fíjate que esta palabra despropósito, en México no se usa. La verdad nunca la usé. Y yo vine a escucharla aquí en España, pero es muy fuerte. Porque un despropósito es algo que no tiene nada que pueda ofrecer, ¿me entiendes? Mira, Proverbios 3:11. Hijo mío, no desprecies la corrección de Adonai, el Señor, ni te enojes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama, así como el Padre corrige al Hijo que ama. Así es. Feliz es aquel que haya sabiduría y adquiere inteligencia por medio de la corrección. Así es. Porque, ¿sabes? Cuando hay corrección, y esta corrección es tomada correctamente, es recibida en la vida de una persona, ¿sabes qué significa eso? Ir quitando capas de necedad de la vida de esa persona. Porque la necedad es la constante, recordémoslo. Ahora fíjate, dice el verso 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa alguna o sin una causa. ¿Vale? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y en el comentario que les pongo, les digo yo, ¿te has puesto a observar el vuelo de las aves? ¿Cuán errático puede parecer? ¿Te has puesto tú a mirar una ave cómo va volando y lo que hace y cómo a veces hace ron y regresa y vuelve a ir, ¿no? Cada movimiento de esta ave cumple con un propósito en su vuelo, en su trayectoria, en su intención. Y tiene una razón y una causa y un propósito. De igual forma, nuestro caminar lleva consigo consecuencias, ¿no? Y hemos dicho ya en versículos pasados que consecuencias que a veces pueden ser, decíamos, daños colaterales, ¿no? Anteriormente. Fíjate lo que dice Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Elohim no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El desastre no vendrá solo y no vendrá sin ninguna razón. Tanto como camines en dirección opuesta al Señor, así también será la deshonra y la pérdida de identidad
que te colocará como a cualquiera en este mundo. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Cuando dice como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Toda acción que nosotros hagamos tendrá repercusiones y el desastre no vendrá solo y no vendrá sin ninguna razón. Dice el 3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Para qué sirve el látigo cuando montas un caballo? ¿Saben? ¿Para qué sirve el latiguillo ese que tiene? Para que vaya en dirección, no sé, para detenerlo, caballo. El cabestro del asno, ¿para qué sirve? Para guiarlo. Para guiarlo, para darle dirección, para que si el caballo se está parando o se está queriendo ir, tú ocupes ese látigo para mostrarle que está incurriendo en una falta y que le corrijas para hacer lo que es correcto. Ambos sirven para dar dirección y corrección, tanto uno como el otro. Así, la corrección para quien decide hacer conforme a su voluntad, ya conociendo la voluntad del Eterno. Pero tal y como sucede con el caballo y el burro o el asno, esto no es para destrucción ni oprobio. ¿Quién quiere destruir a su caballo cuando le da un latigazo? Nadie. O a su asno para que camine y no vuelva a caminar nunca más porque lo lisiaste. No. Así la dirección que el Eterno tiene para con nosotros tampoco es para destrucción. ¿No? Ni oprobio, sino una muestra de amor e interés. ¿No? Para que salgamos de la necedad y de la actitud terrible y que podamos ser corregidos y caminar y actuar correctamente. Proverbios 3:11 dice, y creo que lo leímos hace un momento, hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor, no te sientas mal cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado. Amén. Dice el... Para verlo, Hebreos 12:11. 11 también. Ciertamente ninguna corrección, disciplina, azote, en el momento de recibirla parece es agradable, claro. sino más bien dolorosa. Sí. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Exactamente. Fíjate nada más, ¿no? Nunca a nadie le gusta ser corregido. ¿A quién le gusta recibir una corrección en público, por ejemplo? Hombre, eso es terrible. Pero muchas veces va a generar eso un impacto que te va a llevar a no volver a cometer una falta. Sobre todo estas correcciones en público son espontáneas y son casi siempre de peligro, ¿no? ¡Ey! Cuidado, ¿no? Pero es real, a nadie le gusta, pero el fruto de esa corrección siempre será el bien. Dice el 4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. No te pongas de acuerdo, vaya, para que no seas tú también como él. Y el 5 bailado dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Estos dos versículos propiamente se leen juntos y deberían comentarse igual. No te pongas de acuerdo con la necedad de nadie. No te hagas cómplice ni participes en su mal proceder. No vaya a ser que inclusive termines exaltando su insensatez, la insensatez de alguien. ¿Te imaginas? Exaltando el error, como decíamos hace rato. ¿Cuánta gente no ha sido exaltada y eran unos necios? Mira hoy los gobiernos en el mundo. Mira hoy los grandes empresarios del mundo que supuestamente están haciendo cosas por el mundo, pero son necedades de unos pocos haciendo daño brutal a miles.
No vaya a ser que inclusive termines exaltando su insensatez. ¿Cuántas veces, y los medios de comunicación, vamos a decirlo, por no decirlo de otra manera, no están y se la pasan exaltando arbitrariedades, barbaridades, cosas ilógicas y absurdas que se han vuelto casi norma y ley en el mundo? Y debido a que como lo meten en un medio de difusión masivo, ahí tienes a toda la gente exaltando igual. Mira, yo me he encontrado con muchas veces que cuando llegas con una persona y le haces ver la realidad, haces que contacte la realidad de lo que está sucediendo y se da cuenta que todo lo que escuchó en su televisión y en su cajita parlante, ¿no?, era mentira, y te dicen, es que nunca lo había pensado de esa manera. Es que jamás me lo cuestioné. Exaltando cosas que nunca debieron ser exaltadas. Es peligroso. Es peligroso porque terminamos exaltando la insensatez y la necedad. Más bien, como vimos antes, reprende. No vaya a ser que termines convirtiéndote en algo igual o más necio. Ese es el riesgo, ¿eh? Hay gente que se ha aprendido el discurso oficial tan bien, lo ha hecho tan suyo, que ahora es hasta defensor del mismo, ¿me entiendes? Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no siempre lo oficial es lo que es. La historia nos lo ha hecho saber infinidad de veces. Yo quiero pensar en toda esa gente que estuvo sirviendo en el tiempo en el que Hitler hizo las matanzas que hizo. Cuando tú entrevistabas a esa gente, la gente decía, yo hice lo que correspondía hacer. Inclusive los soldados, cuando estuvieron en los juicios de Nuremberg, se levantaron y dijeron, yo no hice nada que Martín Lutero no dijera que se tenía que hacer. Lo que no se dieron cuenta es que tal vez Lutero no era a quien debían haber seguido, ni debieron haber escuchado. Y terminaron exaltando a alguien que no debía ser exaltado, y terminaron siendo más necios que el propio necio al que leían. Qué terrible, ¿no? Es duro esto, ¿eh? Pero es cierto. Fíjate, a partir del versículo 6, que es el que continúa, tendremos lo que algunos comentaristas han llamado el libro de los necios. Así es, ¿eh? Así se le llama, el libro de los necios. Y es que a partir de aquí veremos una serie de proverbios que literalmente son sarcasmos. Literalmente son sarcasmos que nos muestran lo inverosímil que es dar valor y respaldo a un necio. ¿Vale? Entonces, ¿preparados? ¿Listos? Allá vamos. 6, verso 6 de nuestro capítulo 26. Como el que se corta los pies. Es que sarcasmo puro, de verdad. ¿Cómo? No es por eso que se corta los pies, hombre. Como el que se corta los pies y bebe su daño. Escucha esto. Así es el que envía recado por mano de un necio. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué representaría cortarse los pies? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Tiene que ver esto con truncar o detener o aplazar o interrumpir el caminar o el avance, ¿no?, de algo o de alguien? Porque alguien que se corta los pies se va a quedar sin poder caminar nunca más. Esto es lo que sucede cuando encomiendas tus deseos e intenciones a un necio, a un insensato de mal proceder, que actúa por impulso y no actúa conforme a la verdad, sino conforme a sus emociones. Terminarás bebiéndote el daño de haber confiado tu causa a ese que es un insensato, un necio y que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. ¿Imaginas a un necio ejecutando lo que solo tú deberías hacer? Pues de ello depende tu futuro.
Imagínate haciendo de lo que solo tú debes hacer, porque de ello depende tu futuro. ¿Sabes cuántas veces he tenido que decidir y decir no gracias a personas que se ofrecen a hacer tal o cual cosa? El favor que se te ocurra. Oye, no te preocupes, yo te lo llevo. Oye, no te preocupes, mira, yo me encargo. Oye, no te preocupes, mira, déjalo en mis manos. Y el hacerlo te acarreará muchas veces. Claro, hombre, ¿sabes cuántas veces yo le he dicho a David, David, confío esto en tus manos? Y él a mí. Cosas que sabemos que son importantes, cosas que son de riesgo o de primera necesidad, y no las podemos confiar porque entendemos que hay diligencia y hay manera de hacerlo. Pero ¿sabes cuántas veces yo he tenido que decir, no, gracias, mejor no? Aunque eso me represente el no poder realizar tal o cual cosa. Prefiero no, porque no quiero cargar con el oprobio de lo que ello representa. En esta versión dice, confiar al necio un mensaje es cortarse los pies y buscar problemas. Hombre, claro. Los pies y tomar veneno. Vas a tener... El tuyo dice tomar veneno, fíjate. Y dice tomar veneno, ¿eh? ¡Wow! Porque, ¿sabes? Sería mejor que no se haga, ¿no? A que se haga mal, ¿no? Porque si es un necio quien hace las cosas, va a terminar mal. Imagínate un mensaje de vida o muerte llevado por uno que busque provecho de dicho mensaje. ¿Te imaginas? ¿Cómo puedo hacer para ganar yo con esto? ¿Cuántas veces no se ha visto esto en la historia? El peligro que representaría para el que lo envía o para muchos que dependen de dicho mensaje y respuesta. ¿Te imaginas? Eso sucede ahora mismo en las redes sociales. Cientos de necios llevando un mensaje de vida. Eso es lo que dicen, ¿no? Que no llega ni da el fruto que debería. Porque quien lo da busca un propósito personal en ello o usufructúa con el mensaje. Claro, así, lo hacen así, mira, se rascan así. Porque el billete es lo que... ¿no? Nubes sin agua. Nubes sin agua, que no llevan nada. ¿Y sabes lo que dice ese proverbio de las nubes sin agua? Como si fuera nada. Fíjate, Mateo 18:6 dice, y eso de las redes sociales es bien delicado, porque hay un montón de gente hablando de la escritura, hay un montón de gente hablando de la palabra, que están usufructuando con la palabra y con la escritura, para tener un montón de seguidores y entonces poder ganar dinerito o lo que sea, ¿me entiendes? Sí, o las ofrenditas de amor o los diezmos de la gente, ¿no? Mateo 18:6 dice, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino. ¿Tú has visto lo que es una piedra de molino? Esas piedras enormes que van dando vueltas y que son pesadísimas porque son con lo que vas a romper todo el grano. Imagínate la atada al cuello, ¿no? Y que le hundieran en el fondo del mar. Fíjate lo que dice. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Por eso mira, cuando David y yo nos sentamos aquí a enseñar, hay terrible y tremendo temor por lo que se va a decir aquí. Porque, ¿sabes? Yo no puedo venir a la ligera a decir cosas. Lo que se me ocurrió, lo que leí por ahí, lo que me salió de las ganas, de las pestañas, para decir. Porque, ¿sabes? Yo siempre tengo en mi mente cuando estoy preparando un estudio Mateo 18:6. No quiero desear en ese momento tener una piedra de molino en mi cuello, porque yo llevé a cientos y a miles a la mentira y lejos de Mashiach, por ejemplo. Por eso me da tanto terror a aquellos que critican
a la gente que está haciendo las cosas conforme a la voluntad del Eterno, enseñando a hacer conforme a la voluntad del Eterno, y terminen llevando a cientos y a miles en contra de hacer lo que el Señor pide que digan. Tengo amigos en la fe, y digo en la fe y no en la emuná, porque ¿qué hemos dicho que es la emuná? La educación, el conocimiento de Dios. Y tengo muchos amigos que están en la fe, en esta fe de afuera del mundo, que es como apretar fuerte y decir sí va a suceder y yo quiero y yo deseo, y que no están en la emuná por alguien que les dijo que guardar Torah, que guardar la ley, que hacer conforme a la voluntad del Eterno deshonraba a Mashiach. Imagínate nada más. Esa afinidad, ¿no? Hombre, tienen cierta afinidad hacia lo que les conviene y quieren, hacia lo que les deja seguir realizando su actividad en la vida diaria. Yo les quiero preguntar a los que estamos aquí y a los que están a la distancia, ¿cuántas de las cosas de tu vida diaria has truncado y has tenido que dejar de hacer por guardar Torah? Infinidad de cosas, porque vivíamos vidas que deshonraban al Eterno. Comíamos lo que no era honra para el Eterno. Los trabajos. Escuchábamos, hablábamos, decíamos, veíamos, Comíanos. hombre, lo que no honraba al Eterno. Y yo tuve que hacer una reconstrucción y no una deconstrucción, no. Una reconstrucción de lo que mi vida era para empezar a construir conforme a lo que el Señor me estaba ordenando que debía hacer, demandando. Y no por ello iba a deshonrar a Mashiach, por el contrario, porque he sido rescatado y salvado por Mashiach, hoy puedo ir y honrar al Eterno como merece hacer. Son simpatizantes. Hombres simpatizantes, claro. Simpatizan con... Claro, porque el que simpatiza no está completamente de acuerdo, no dice un sí, ni dice un no, no hay un compromiso. Puede ser que sí. Mira, en eso sí estoy de acuerdo, pero en eso no. Y todos sabemos que la Torah no es de simpatizantes. Alguien que guarde Torah no puede ser un simpatizante de Dios, un simpatizante de Elohim. Tiene que conocer y a obedecer, y no puede solamente ser un vil simpatizante. Entonces, para aquellos que usufructúan en el mensaje de la palabra, o el mensaje que sea, porque hoy te digo algo, hay un montón de gente allá afuera enseñando la palabra. Hay un montón de gente allá afuera enseñando cómo comer bien. Hay un montón de gente allá afuera enseñando cómo vivir una vida emocionalmente bien. Y terminan haciendo yoga y cosas por el estilo. Allá afuera hay un montón de cosas sucediendo. Pero cuidado, porque si estas cosas que se están enseñando te van a llevar a ponerte una piedra de molino en el cuello. Porque cuando el Señor dice que cualquiera que distraiga, desvíe a cualquiera del más pequeño de los suyos, sea con la escritura o sea con lo que sea que se esté enseñando, lo mismo será. Y mejor le valdrá tener una piedra de molino en el cuello. Dice la Torah, ¿no? Que cualquiera que enseñe a no obedecer o a incumplir. A no obedecer o incumplir, lo estamos leyendo. Es que aquí lo dice, ¿no? Más vale. Uf. Pero es que dice lo mismo, ¿no? Sí, por eso te lo digo. Mashiach está poniendo esa misma porción en su boca y en estas palabras. Todo aquel que diga no cumplas, no hagas, cuidado, porque será cortado de mi pueblo, dice. Fuerte, ¿eh? Dice el 7. Seguimos con estos sarcasmos que son increíbles. Las piernas del cojo penden inútiles. ¿Vale? Pues es un hecho. Alguien que está dipléjico y no puede caminar porque tiene una incapacidad en las piernas, pues sus piernas siempre, tú ves que la gente que está en una silla de ruedas inclusive se toma las piernas para subirse de las piernas, o les tienes que tomar las piernas. Así el proverbio es en la boca del necio. ¿Ya escuchaste lo que dice? Tan inútiles son las piernas del cojo como el proverbio en la boca de un necio.
¿no? El proverbio en la boca de un necio no tiene sentido, no tiene fundamento, ni sirve de nada, vale. Porque el necio es un necio, sin fruto alguno, sin propósito, como címbalo que resuena, ¿no? Hueco, sin nada. El 8 dice, como quien ata la piedra en la honda, así hace el que da honra a un necio. No sé si todos sepan cómo funciona una onda. ¿Saben cómo funciona una onda? ¿Pero cómo funciona? ¿Saben cómo funciona? Como con la que David mató a Goliat. ¿Sabes cómo funciona? Es un pedazo de cuero. Es un pedazo de cuero atado a otro pedazo de cuero un poco más delgado, ¿no? Que lo que haces es que tú agarras la onda, pones la piedra y entonces empiezas a dar vuelta, y llegado el momento que ya tiene suficiente velocidad, sueltas una parte de esa onda y lo que haces es que liberas y la piedra sale a una velocidad impresionante. El chiste de la gente que usa una onda es que es complicadísimo calcular y tener la sabiduría para saber cómo hacer que la piedra de donde tienes que dar. Bueno, ahora imagínate, escucha esto, es que es un sarcasmo buenísimo esto. Ahora imagínate que amarras la piedra a la onda. ¿De qué sirve esto? Tú amarras la piedra a la onda y le das vuelta y 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 liberas, pero no se va porque está amarrada. Inclusive podría darte a ti, ¿me entiendes? Nos ha pasado en los bolos. Hombre, así hace el que da honra al necio. Fíjate, así hace el que da honra a un necio. El que da honra a un necio puede salir hasta lastimado, ¿sabes? El que da honra a un necio es tan infructuoso como una onda que puede salvar tu vida. Imagínate que David, cuando estaba venciendo al gigante, hubiera amarrado la piedra a la onda. El proyectil jamás hubiera salido. Y la función de ser un arma de guerra letal, no se hubiera cumplido. ¿Qué hubiera hecho todo el ejército? ¡Qué tonto! ¿Qué hizo? ¿Y sabes? ¿Te acuerdas cuál era la negociación? Cuando llegó Goliat y dijo, manden a su campeón, ¿y si nosotros ganamos qué? ¿Y si ustedes nos ganan qué? ¿Seremos siervos o serán nuestros siervos? Y mandaron al gran campeón. ¿Y qué crees? Que sí es cierto, el campeón de campeones fue al frente, que no era David. El campeón de campeones de Israel no era David. Era Adonai, que estaba detrás de David, por delante de David, instruyendo a David. Pero imagínate que David hubiera hecho su aporte y hubiera amarrado la onda a la piedra. ¿Te das cuenta del daño colateral que hubiera traído esto? Pues así es cuando tú le das honra a un necio. Y mira, hay tantos necios allá afuera actualmente, tantos empresarios, filántropos, directores de organizaciones mundiales, de organizaciones que están llevando el sentir de este mundo y el caminar de esta sociedad, que no son más que necios. Necios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el riesgo de dar valor a un necio es que terminará pegándote la piedra en la cara. Habrá daño. Y como ya dijimos antes, es un total y completo despropósito darle credibilidad, valía, respaldo y fuerza a un necio. Es que, de verdad, normatizan la necedad. Han vuelto una norma la necedad. Eso es lo que muchas veces hacen miles cuando apoyan a un necio en las elecciones, donde se eligen y exaltan a soberanos necios, ¿no? Digo, aquí no sucede en Timbuktu tal vez, pero sabemos que aquí no, pero eso sucede en algún lado. Necios elevando necios.
Dice el 9. Dejemos que pase nuestro amiguito afuera del coche con su musiquita linda. Necias. Una música necia, Dios. Ojalá y no se ponga necio y se vaya pronto. Parece que no, pero bueno. Dice el 9. No se oye mucho, pero bueno. Es que hay un reggaetonero allá afuera, entonces es un necio realmente. 9 dice: espinas hincadas, así como muy estilo peruano esto, espinas hincadas o encajadas en mano del embriagado, del borracho, tal es el proverbio en la boca de los necios. Espinas hincadas en mano del borracho, ¿no? ¿Cuántas veces no has visto borrachos espinarse las manos? Yo creo que en alguna ocasión un amigo mío fue y se agarró de una, ¿cómo se llaman estas? Alambre de púas. Andaba hasta las manitas el hombre. O hacerse daño, ¿no? Tal es el proverbio en la boca de los necios. Hay daño, ¿sabes? Hace daño, inclusive lastima, porque está llena de palabras cortantes la boca de un necio. Afiladas, que su fin es la satisfacción personal. Porque, ¿sabes? Te voy a decir algo, Cuando tú vas a dar un consejo, por duro que sea y parezca, pero va acorde con lo que dice la voluntad del Eterno, tú, aunque digas palabras que sean fuertes y dolorosas, van a tener un propósito y un fruto. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si es un necio el que va a decirlas? Y va a ocupar palabras hirientes. Y lejos de no va a construir, va a destruir. Y lejos de ir y aconsejar algo correcto, va a ir a demostrar lo inútil que es esa persona, por ejemplo. Es brutal, pero es cierto. Hay daño en ello. El 10 dice, estos sarcasmos son buenísimos, porque fíjate que dice, como arquero que a todos hiere. Ahí lo tienes, disparando flechas, a diestra y siniestra. Así es el que toma a sueldo insensatos y a vagabundos. Y no es que tenga nada en contra de los vagabundos, lo que pasa es que se está refiriendo aquí es que es alguien sin fruto. ¿Vale? El comentario de la Biblia de las Américas dice, escucha lo que dice el comentario de la Biblia de las Américas de este pasaje. Es el 10:10, el 26:10. El comentario de la Biblia de las Américas dice, la persona que pone a un necio o a un extraño en un puesto de responsabilidad es tan peligrosa y temeraria como un arquero que tira sin apuntar. Pero una vez que le dieron por Hombre, compartir algo a alguien, ¿no? Claro, tú te das cuenta. Lo primero que hizo fue Disparar flechas a lo loco. ¿Y sabes qué se tuvo que hacer? Retirar tal situación y no volver a permitir que eso sucediera. despedida. Como decimos en México, debut y despedida, ¿no? Es que es terrible de verdad, Es como quien pone a un necio, a un extraño ahí a servir o en un puesto de responsabilidad. Es peligroso verdaderamente. Si quieres también ciérrate esta, ¿verdad? Porque el muchacho ya se estacionó allá afuera y está con su reggaetón. Fue loco ya. Inclusive igual estaría bonito ir a hablar con él. Si de mi hermano estamos haciendo algo importante aquí adentro. Es que sería ser más necio que el necio, ¿me entiendes? Es que sería necio, vaya. Entonces, basta con mirar los gobiernos del mundo. Es que iba a decir que, Dios mío, ¿no? Pero basta con mirar muchos gobiernos del mundo. No vamos a decir cuáles, algunos. Vamos a ver quién gobierna el mundo. Gente tan peligrosa como quien dispara sin apuntar. Poniendo a gobernadores, presidentes, etcétera, etcétera,
etcétera, etcétera. Gente que está gobernando sin ser gobernante porque tiene tanto dinero que es capaz de poder hacerlo. Los consejos del que está haciendo coches en este momento y es una empresa famosísima. Los consejos de quien tuvo una empresa famosísima de software para computadoras. Gente necia, que no tiene idea de lo que está haciendo y ¿sabes? Son como una... ¿Tú sabes lo que significaría darle una de estas metralletas, esas como de Rambo, ¿te acuerdas, no? A un ciego y decirle, úsala. El daño. Lo único bueno es que esto solo pasa en Timbuktu, ¿ok? Aquí no pasa. Esto no sucede más que en las películas, ¿ok? Esta historia sucedió en África, ¿no? En algún lugar recóndito. Sí. El 11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como perro que... ¿Has visto cómo un perro se come su vómito? El perro vomita y enseguida lo primero que hace es, como instantáneamente, sin entendimiento alguno, empieza a lamerlo y se lo come otra vez. Creo que no hay más nada que explicar. No hay más nada que explicar en este proverbio, ¿no? Tal y como el perro que vomita y enseguida se come su vómito, así es el que actúa como un necio. Sufre el daño por su necedad, literalmente lo vomita y apenas puede lo vuelve a hacer. Sin entendimiento ni raciocinio. Vaya, que va y hace lo mismo. Como por deporte, ¿me entiendes? No hay más que decir. Es todo lo que se va a decir de esto. Es que es clarísimo, ¿no? El 12 dice, ¿has visto un hombre sabio en su propia opinión? ¡Wow! ¡Uf! Más esperanza hay del necio que de él. Un hombre necio un hombre sabio en su propia opinión. ¿Sabes lo que significa hacerte sabio en tu propia opinión? Dolosa. Que creas que lo que tú dices... David conoce a algunos, ¿eh? No. Yo he sido, ¿cómo se llama? Presidente, licenciado, cura, ¿cómo se llama? Ministro, y te hablan de cosas que jamás han ejercido, como si lo hubieran o fueran ellos, expertos completos en ello, ¿no? El necio, en su insensatez, escúchame bien, actúa de manera impulsiva. Un necio actúa emocional e impulsivamente y sin entendimiento, claro está. Pero el orgulloso es aún peor. El orgulloso es más peligroso todavía. ¿Por qué? Porque el necio, insensatamente hablando, actúa en su necedad. Pero el orgulloso actúa en conocimiento de causa. Pues el orgulloso, les pongo yo aquí, le llevó a pensar que él es quien tiene siempre la razón. Romanos 12:3. Vamos a leer Romanos 12:3. Romanos 12:3. Le digo a cada uno de ustedes, por el favor que se me ha concedido, que nadie se estime en más de lo que conviene. O sea, que nadie se ensorbezca, que nadie se llene de orgullo y altivez, sino que se estime con sensatez conforme a la medida de la emuná. ¿Qué es la medida de la emuná? La medida del conocimiento, de la educación del Señor que ha recibido, ¿no? Que Elohim repartió a cada uno de nosotros. Que nadie se estime más allá de lo que debería, sino con sensatez, conforme a lo que ha aprendido de la Escritura, actúe. Por el contrario, el sabio en su propia opinión no necesita consejo y él mismo termina siendo su propio
oprobio, su propio mal. Pues termina por ser su propio Dios, y les pongo Dios con D minúscula. Y eso lo condenará al error continuo. ¿Has visto una persona que se equivoca todo el tiempo y termina siempre diciendo, pero ¿por qué es que me equivoco? Es que no entiendo por qué me sale todo mal. Claro, si actúas conforme a tu propia opinión y no escuchas a nadie, ni escuchas a la palabra, terminará siendo tu propio error continuo todo el tiempo. Pues habrá comprado, les pongo yo aquí, la estafa más grande que Satanás vende en el mundo. ¿Cuál es la estafa? No necesitas a nadie, no necesitas ni siquiera a Elohim. Y eso te va a llevar ¿a qué? A separarte de tu Creador y de su amor y de su enseñanza. Seamos serios. Ya terminamos. Ya acabamos con esto. Seamos serios en analizarnos a detalle. Escucha esto, por favor. Para determinar el nivel de necedad que hay en todas las cosas que hacemos. Porque el que diga que no es necio en algún sentido, es un vil necio. Se engaña y se equivoca. Miente. Entonces, de verdad, seamos serios en analizar el detalle y a detalle qué nivel de necedad hay en todas las cosas que hacemos. Y abandonar de una vez por todas el despropósito en nuestras vidas. ¿Hay algo que estés haciendo que tiene despropósito? Mira que el despropósito es aún peor que no hacerlo. Porque en el despropósito ejerciste tal o cual cosa y no sirvió absolutamente de nada. Hubo esfuerzo, invertiste tiempo, tal vez dinero, esfuerzo de tu vida y no sirvió absolutamente de nada. Entonces, analicemos a detalle para determinar en dónde nos encontramos y cómo es que nos encontramos. ¿Amén? Pues, 1 Juan 1:18. Si decimos que no tenemos pecado, hombre, eres un vil necio allá. la necesidad es pecado. Cualquier cosa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es. Esa es la. Literalmente, así es. Y la verdad no está en nosotros. Y sabes, en ese momento caemos en una categoría todavía aún peor de necedad, que es, como hemos dicho, el despropósito. Es lo mismo, donde hay contienda y donde hay necedad y contienda, no hombre, está el Señor. No está el Señor, pero lo peor es que en el despropósito sí está Satanás, sí está el enemigo y sí está el fruto de ello. Entonces vamos a buscar caminar en el fruto del Eterno, haciendo conforme a su voluntad, analizando, por favor, a través de todos estos sarcasmos tan preciosos que hemos leído y los versículos que hablan con respecto a la necedad, para que nos podamos reflejar en ello. Porque entiendo y sé que en más de uno de estos versículos nos pudimos ver, más de uno de nosotros reflejado. Entonces, hagámoslo conforme a la voluntad del Eterno y caminemos para la honra y gloria de Él. Amén. Saludo a los andros que están allá a la distancia, a Celia, a Luz, Dari, y también a Lucecita que está en Tucson, y al Miguel que no sé mucho de él, no sé casi nada de él, y a todos los hermanos que están en el mundo, a la familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermano Héctor, y pues que tengan o sigan teniendo en América un Shabbat lleno del Shalom del Eterno y lo que nos queda a nosotros también acá. Shabbat Shalom.